siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción, y todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú, y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Y Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad yo quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción, y todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Yo nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana estamos delante de ti, bendito Padre y amado. Venimos delante de ti agradecidos, Señor, con un corazón contento, un corazón alegre, agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos das hoy nuevamente de estar aquí delante de tu presencia, Señor. En este momento, Espíritu Santo de Dios, quiero poner delante de ti, Señor, las vidas de cada uno de mis hermanos, Padre, que en esta mañana se han dispuesto, Señor, a separar un tiempo especial para tener un tiempo de comunión contigo, Señor. Esta mañana, Espíritu Santo de Dios, hasta donde quiera que estén cada uno de mis hermanos, en la comodidad de su hogar, Padre, o en cualquier otro lugar, Señor, en esta mañana te he pedido, Señor, de que tu gracia, tu perdón y tu misericordia, Señor, descienda sobre cada uno de sus hogares, Señor.
Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te ruego, Padre, de que abras los cielos en bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, que se ha dispuesto, Padre, para separar este tiempo, Señor. Ha tenido, Señor Jesús, en su corazón separar este tiempo especial para congregarse con nosotros de manera virtual, Padre, que está en cualquier lugar, Señor Jesús. Yo sé que tenemos hermanos en la fe, Señor, que se congregan con nosotros desde acá en Costa Rica y hermanos fuera de Costa Rica, Padre. Por eso en esta mañana, hasta donde quiera que estén, Señor, tú que llenas todos los lados, todos los rincones de la tierra, Señor, te ruego que llegues hasta su hogar, Padre, y llenes de misericordia y de tu Espíritu Santo, Señor, ese hogar bendito, Padre, que en esta mañana está recibiendo esta señal, Padre. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, Padre bendito, que esta mañana, Señor, está conectado con nosotros. Espíritu Santo de Dios, te queremos dar gracias por este momento, Señor, y por cada una de las cosas y las bendiciones por las cuales tú nos has ayudado, Padre. Yo no sé en qué situación está mi hermano, Señor, si tendrá alguna dolencia, Padre bendito de la gloria, o estará pasando por algún momento un poco difícil, Señor. Pero tú que tienes el control de absolutamente todo, Señor, tú sí lo sabes. Y en esta mañana te ruego que intervengas, Padre, y pongas tu mano, Señor Jesús, sobre cada una de las situaciones que pueda estar, Señor Jesús, trayendo dolor, Señor Jesús, o pueda estar trayendo, Espíritu Santo de Dios, algún tema en especial en sus corazones, y pueda estar, Señor Jesús, también trayendo, Señor Jesús, alguna situación mental en cada una de sus vidas, Padre. En esta mañana, Señor, te ruego, Señor Jesús, que tú intervengas, Padre, en cada una de estas situaciones que cada uno de mis hermanos pueda estar pasando, Señor. Tú que eres el médico por excelencia, Padre, que pueda sanar absolutamente todo, y tú que eres el Señor de señores, el Dios del universo, Padre, nuestro creador. Es a ti, Señor Jesús, a quien iremos, Padre, porque tu palabra así lo dice. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor? Si yo estoy bajo las aguas, Señor, ahí estás tú. Y si yo estoy encima de las montañas, Señor, tú también estás ahí, Señor. No hay lugar donde mi ser pueda ocultarse delante de tu presencia, Señor, delante de tus ojos, Padre. Todas mis acciones y las acciones de mis hermanos son vistas por ti, Señor. Por tanto, Señor, en esta mañana también te ruego, Señor Jesús, por el perdón de los pecados y mis pecados, Señor, que hayamos cometido en contra tuya, Señor, porque solo delante de ti, Señor, hemos cometido faltas, Señor. Por eso en esta mañana te suplicamos, Padre, el perdón una vez más, que tu misericordia sea nueva, Señor, en esta mañana sobre tus hijos, Padre, y que nos ayudes a caminar una vez más, endechando nuestros caminos, Señor, y caminar correctamente delante de tu presencia, Padre. Espíritu Santo Dios, te bendecimos y bendigo a cada uno de mis hermanos a donde quiera que esta señal está llegando, Padre, en esta mañana maravillosa de hoy domingo, Señor. Gracias, Padre bendito, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, buenos días, bienvenidos. Muchas gracias en esta mañana por estar conectados una vez más con nosotros. Este es un tiempo especial, un tiempo agradable en el cual venimos todos juntos, a pesar de la distancia. Están ahí, están pendientes, están atentos a la palabra de Dios y están atentos a este servicio en el cual muy comúnmente nosotros antes nos congregábamos físicamente. De momento, lamentablemente no lo podemos hacer. Estaremos viendo las medidas que el gobierno siga permitiéndonos y les vamos a estar comunicando oportunamente, pero de momento vamos a agradecerle a Dios por esta oportunidad maravillosa que podemos conectarnos y estar juntos en armonía a pesar de la distancia. Yo sé que ustedes están ahí conectados una vez más para poder compartir y recibir de la palabra de Dios. Y esta mañana no es una mañana normal, es una mañana en la cual nosotros hemos dispuesto un día especial para venir y alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo, de conocer más de su palabra, y esa palabra que el día de hoy, en esta mañana, sea expresada en este púlpito, sea palabra del Espíritu Santo, trayendo a cada uno de nuestros corazones para que aprendamos y también para dirigir nuestras vidas. Voy a invitarles hasta ahí donde están ustedes en esta mañana que abran las Sagradas Escrituras. Yo espero que para este momento ya usted haya tomado su tiempo de prepararse con su Biblia, su libro para tomar notas, su lapicero, estar ya atento y presto para recibir lo que el Espíritu Santo de Dios quiere poner hoy en el corazón de cada uno de nosotros. Así que voy a leer para ustedes y los invito a que vayan al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Leo para ustedes y dice de esta forma: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es palabra de Dios en esta mañana y quiero resaltar un poco la parte acá donde dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa es la perfección de que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso Él día con día nos enseña en su palabra qué podemos, qué no podemos hacer, en qué caminos debemos andar, a quién debemos acudir. Ya todos nosotros sabemos, ¿verdad?, a quién debemos acudir. Pero si en esta mañana hay alguien aquí conectado que nos está, digámoslo así, visitando por primera, segunda vez, sea usted bienvenido a este lugar. Nosotros somos la Iglesia de Dios Vida Nueva, una casa para todos. Estamos transmitiendo y estamos ubicados en la Aurora de Alajuelita, entre la bomba JSM y Riteve. Así que en algún momento, tal vez cuando usted pueda y podamos abrir ya las instalaciones, en esta mañana usted también puede acompañarnos, no solamente de manera virtual, si le bien es posible, también acompañarnos físicamente. Usted será bienvenido porque también usted es parte de nosotros. Y si es primera vez que usted está conectando, si escucha la palabra de Dios, le invito que por favor se quede con nosotros, porque en esta mañana vamos a seguir y teniendo enseñanza de nuestro Padre Celestial, tu creador y mi creador, en el cual vamos a aprender más de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere en esta mañana hablarnos a nuestros corazones. Así que, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Sean bienvenidos, quédense con nosotros, porque esta mañana es una mañana maravillosa en el cual vamos a podernos gozar y vamos a continuar alabándole a nuestro Señor Jesucristo. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Dios me les bendiga grandemente y continuamos con este servicio. Que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria,
clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti, Señor. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. 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 Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios.
Eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da en esta mañana de poder seguir celebrando culto al Señor de esta forma. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por permitirnos tan amable y gentilmente llegar hasta sus hogares en esta mañana. Gracias por permitirnos llegar a ustedes en esta hora. Quiero también agradecerles a cada uno de ustedes por tener en su corazón la disposición para poder conectarse con nosotros en esta hora y poder no solamente celebrarle el culto al Señor, sino también poder escuchar la voz de Dios en este tiempo a nuestro corazón. Y hoy vamos a aprender de la palabra del Señor, por supuesto, y quisiera invitarles a cada uno de ustedes en esta mañana que vaya por favor conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a compartir en esta mañana un tema que considero que es muy apremiante para nuestros tiempos y que de hecho ha sido muy valioso para todos los tiempos en la historia de la iglesia. Y hoy vamos a centrarnos en esto y vamos a compartir esto. Y quisiera iniciar en esta hermosa mañana haciendo tan solamente un recordatorio a cada uno de ustedes que el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Así ha sido establecido en este país y en otros países también, que el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Y considero de que cada uno de nosotros como creyentes pues debemos de tener esto muy presente y debemos de conocerlo. Tengo claro que de repente algunos no lo han sabido, pero deben de saber, porque es algo que debe de ser de nuestro interés como creyentes, saber de que en el año tenemos un mes donde es dedicado pues a la Biblia. Y obviamente esto no significa que solo durante ese mes vamos a recordar la Biblia, ya que esto es algo de nuestra vida diaria. Pero quisiera hoy aprovechar este tiempo, este mes, y a través de lo que nos resta de este mes,
si Dios lo permite, poder desarrollar algunos temas, compartir algunos temas con ustedes, algunas enseñanzas con respecto al valor de las Sagradas Escrituras en nuestra vida. Y hoy quisiera abordar este tema iniciando con el siguiente mensaje, y es la Biblia y el creyente, o el creyente y las Sagradas Escrituras, mejor dicho. Vamos a abordar en esta mañana ese tema, el creyente y las Sagradas Escrituras. Y para esto, por supuesto, vamos a usar un texto muy famoso, muy conocido por todos nosotros, que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quisiera primeramente, antes de desarrollar en sí el tema, ponerlos un poco en el contexto histórico de esta carta. Quiero que todos ustedes puedan conocer que en primer lugar esta carta es escrita por allá del año 67 después de Cristo. En el año 67 aproximadamente, cuando es escrita la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, esta va a ser la última carta que el apóstol Pablo va a escribir. Él ha escrito ya varias de sus cartas, pero esta va a ser la última carta que él va a escribir. Porque seguidamente a este evento de escribir esta carta, tiempo después el apóstol Pablo sería sacrificado, pagaría con su propia vida el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Esto va a ocurrir aproximadamente a un tiempo después del año 67, mientras Nerón está gobernando Roma. Y es que bajo el imperio de este hombre es que Pablo es sacrificado, y entendemos claramente que Pablo no podía ser echado, arrojado a los leones, ni tampoco podía ser crucificado, porque Pablo era un ciudadano romano. Por lo tanto, la muerte que un romano podía recibir cuando era encontrado culpable de algún delito era ser decapitado. Esa era la muerte de un romano cuando era culpado de algo. Y entendemos entonces que el apóstol Pablo, en el momento de su muerte, él es decapitado bajo el gobierno de este hombre llamado Nerón. Lo cual hace, por supuesto, entonces esta carta muy importante, muy valiosa, porque podríamos decir con toda seguridad que estas son las últimas palabras del apóstol Pablo. Es el último mensaje del apóstol Pablo, y lo cual va a convertir, segunda de Timoteo, va a convertirla prácticamente en un testamento. Es el testamento del apóstol Pablo. Y es interesante porque en la segunda carta del apóstol Pablo, al escribir esta carta, Pablo tiene en mente un propósito. Pablo tiene en su corazón una meta, un objetivo al escribir esta carta. Su primera carta, primera de Timoteo, es una carta que es escrita para enseñarle a Timoteo cómo es la vida en la comunidad cristiana. La primera carta del apóstol Pablo tiene ese propósito. Tiene el propósito de enseñar a los creyentes en cuanto a cómo es la vida cristiana en la comunidad de la vida de la iglesia. Pero la segunda carta va a mantener siempre un mismo objetivo del apóstol Pablo, solo que en esta segunda carta el propósito del apóstol Pablo es enseñar a Timoteo acerca de la responsabilidad personal de la vida cristiana. Entonces, parece ser, por lo tanto, que en la mente del apóstol Pablo, él está visualizando esencialmente esa responsabilidad que Timoteo tenía en cuanto a vivir una vida cristiana totalmente personal, individual, ya no en la comunidad cristiana, sino él mismo. Pablo está instruyendo a Timoteo de que él es responsable delante de Dios de vivir una vida cristiana
que agrade al nombre del Señor. Y por supuesto que esta responsabilidad es la responsabilidad suya, es mi responsabilidad, más allá de una congregación, más allá de un liderazgo al cual pertenezcamos. La vida cristiana es simple y sencillamente una responsabilidad personal, y vivirla bien, vivirla correctamente, va a depender del conocimiento que nosotros tengamos acerca de las Sagradas Escrituras. Esto es lo primero que quiero poder poner en claro en esta mañana, que el propósito general de la segunda carta de Pablo a Timoteo es la responsabilidad cristiana, cómo yo debo de vivir mi vida en la fe en el Señor. Pero en esta carta, por supuesto, encontramos varias exhortaciones que el apóstol Pablo va a hacer a su hijo espiritual Timoteo. Pablo va a exhortar a Timoteo, y por lo menos permítanme mencionar unas 4 exhortaciones que encontramos en esta hermosa carta. No olvide que esta es la última carta del apóstol Pablo a Timoteo y la última carta que él va a escribir en toda su vida y ministerio. Entonces encontramos que una de las primeras exhortaciones que vienen para Timoteo tiene que ver con el hecho de que Pablo exhorta a Timoteo a no avergonzarse de dar testimonio de su fe en Jesucristo. Pablo está exhortando a Timoteo y le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante esa exhortación que hace el apóstol Pablo a Timoteo, diciéndole: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos entender claramente que esa apelación que Pablo hace de no avergonzarse de dar testimonio no solamente tenía que ver con el hecho de predicar el evangelio, sino más bien con el hecho de vivir correctamente y que su vida pudiese manifestar, su vida pudiese dar a conocer su fe en Jesucristo. La segunda exhortación que nosotros vamos a ver en esta carta es que Pablo exhorta a Timoteo acerca de la necesidad con respecto a vivir como un buen soldado de Jesucristo. Esta es la segunda exhortación que podemos encontrar en esta carta, cuando Pablo le dice: tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y qué interesantes son esas palabras, y creo que muy relevante en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, cuando Pablo le dice: tú pues, hijo mío, hablando de esa paternidad espiritual hacia Timoteo, le dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Qué interesante esta exhortación, esta enseñanza y este mensaje de Pablo a Timoteo. Y digo que es muy interesante y por supuesto muy extraño en los tiempos de hoy, donde todo lo que de repente escuchamos tiene que ver con la motivación de más bien evitar el dolor, de evitar el sufrimiento en nuestras vidas. En cambio, Pablo está exhortando a Timoteo y le dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y es que si alguien va a vivir como un buen soldado de Cristo, debe de estar listo, debe de estar preparado a sufrir penalidades, a pasar por momentos difíciles, a pasar por momentos de rechazo, por momentos de menosprecio, a pasar por diferentes crisis. Pero todo esto es parte de sufrir y estar dispuesto a pagar ese precio por ser un buen soldado de Jesucristo. La segunda exhortación que encontramos tiene que ver con el hecho de: preséntate delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Interesantísima la tercera exhortación de Pablo a Timoteo, diciéndole: preséntate delante de Dios como un obrero aprobado, que usa bien la palabra del Señor. Pero la tercera exhortación, la cuarta exhortación que encontramos es de igual manera muy importante. Y Pablo le dice a Timoteo: tú pues cumple tu ministerio, cumple tu servicio, cumple cabalmente aquella vocación
para la cual tú fuiste llamado, le está hablando a Timoteo. Y qué importante es en nuestra vida como hijos de Dios poder cumplir cabalmente aquella vocación con que Dios nos ha llamado a nosotros. No tiene que ver con el hecho de renunciar, no tiene que ver con el hecho de tomarse vacaciones espirituales, sino más bien con la responsabilidad de cumplir cabalmente, perfectamente, enteramente, apasionadamente, esforzadamente, sacrificadamente aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Encontramos 4 exhortaciones bien interesantes, pero cuando usted lea completamente esta carta, va a notar que dentro de estas exhortaciones también Pablo va a hacer una tremenda advertencia a Timoteo. Esta advertencia tiene que ver con el hecho de que Pablo le está anunciando por el Espíritu Santo a Timoteo cuál iba a ser el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Pablo no quiere de repente dejar pasar este momento sin que aquel hombre que está siendo llamado a una vida de responsabilidad personal en su fe en Cristo tenga presente y tenga conocimiento de las cosas que iban a estar por venir. Y que dicho sea de paso, no tengo la menor duda de que ese tiempo es hoy y que ese tiempo lo estamos viviendo. Y la advertencia que el apóstol Pablo le hace a Timoteo tiene que ver en el capítulo 3 cuando le dice a Timoteo: Timoteo, ten presente, conoce que en los postreros tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos. Y esa es la característica de los hombres de los últimos tiempos, hombres amadores de sí mismos. Pero curiosamente debemos comprender usted y yo de que Pablo no está hablando de los hombres del mundo, no está hablando de los hombres que están fuera de la iglesia. Pues qué razón tendría Pablo de hablar eso de los hombres de afuera, si al fin y al cabo los hombres sin Cristo viven plenamente esa realidad, son amadores de sí mismos. Pero habla de aquellos hombres que saldrían dentro de las mismas congregaciones cristianas de la época, y que no tenemos duda que igualmente dentro de los tiempos en que estamos, cuya característica o cuyo carácter es que son amadores de sí mismos. Una persona amadora de sí mismo significa que está ajena al propósito de Dios, no tiene interés, no tiene sentimiento en su corazón, no tiene iniciativa, no tiene perspectiva en su vida con respecto a hacer la voluntad de Dios, pues lo único que quiere es vivir para sí mismo. Está empeñado en sus propios sueños, sus propios proyectos, sus propios negocios, pero está ausente del propósito de Dios para su vida. Son hombres que constantemente están en una vida separada de Dios, aunque dentro de una congregación, pero son hombres o son mujeres amadores de sí mismos. Y este era un gran peligro para la vida de Timoteo. Pero curiosamente, hermanos, cuando miramos todo esto, dentro de toda esta carta que nosotros podemos leer, Pablo va a establecer un parámetro, Pablo va a establecer un eje central entre las exhortaciones que hace, entre lo que viene en los tiempos postreros. Pablo pareciese que intencionalmente va a establecer una columna vertebral, va a establecer, como dije, un eje central, que nuestra consideración hacia eso, de esa consideración que tengamos hacia lo que vamos a mencionar hoy, va a depender el que tu vida y mi vida sean vidas fructíferas y vidas que agraden al nombre del Señor, que agraden al corazón de Dios. Tiene que ver con cuán fructífero nosotros vamos a ser. Y es que, hermanos, el apóstol Pablo, el eje, la columna del cual yo le hablo en esta mañana, es precisamente lo que dice el verso 16 del capítulo 3 de esta segunda carta. Y leo nuevamente para ustedes. Dice así: toda la escritura, dice el apóstol Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que usted y yo seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Esto que mencionamos, como dije, el apóstol Pablo tiene en su pensamiento, tiene en su intención
llevar a Timoteo a una gran verdad, a hablarle en cuanto a que todo lo que Pablo le está encomendando que debe de hacer y vivir va a depender precisamente del anclaje del corazón de Timoteo en las Sagradas Escrituras. Y para este fin el apóstol Pablo va a explicar la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida, en este caso de Timoteo, pero por ende también en nuestras vidas. Y quisiera hacer una pregunta en esta mañana: ¿cuán importante es para usted la Biblia? ¿Cuán importante es para usted las Sagradas Escrituras? ¿Qué tan valiosa es para usted? ¿Cuánto considera usted de su importancia en la vida de cada uno de ustedes? Lamentablemente podemos deducir esto por la experiencia, por la historia, que si algo el cristiano ha olvidado, y máximo en los últimos tiempos, ha sido precisamente la palabra de Dios. Vivimos de una forma separada, muchos de nosotros, de las Escrituras, y esto no es más que simple y sencillamente por la razón del desconocimiento que tenemos y la falta de voluntad en nuestro corazón de venir a las Sagradas Escrituras y de hacer una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Déjenme por favor explicar en esta mañana estos puntos tan importantes que encontramos en el verso 16. Y lo primero que vamos a abordar, lo primero que el apóstol Pablo va a poner en la mesa delante de Timoteo, es a decirle: Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Creo sinceramente que solo ese hecho debiera de provocar en nuestro corazón, debiera de despertar nuestro corazón y nuestro espíritu, y debiera de cautivar nuestros pensamientos al hecho de mostrar interés en aquella palabra que ha sido inspirada por Dios. Es interesante ver la intención del apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo: Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo está estableciendo un marco de autoridad. Pablo está estableciendo un marco de derecho. Pablo está estableciendo el hecho mismo de que las Sagradas Escrituras no es un libro común y corriente, no es un libro de información, sino que es un libro el cual Dios ha inspirado y a través del cual Dios se ha revelado a nosotros los hombres. Por eso el apóstol Pablo habla acerca de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y por supuesto, cuando conocemos los años en que fue construida las Sagradas Escrituras, aproximadamente 1500 años duró todo ese periodo para poder compilar todos los libros sagrados que nosotros tenemos. Ponga atención, son 1500 años para aproximadamente 40 autores, todos ellos de diferentes estratos sociales, todos ellos algunos de ellos nunca se conocieron, pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que mantiene una línea de pensamiento y en la cual no hay contradicción, aunque estos hombres nunca se conocieron, y a pesar del largo periodo en que la Biblia fue construida, nos damos cuenta que por supuesto, para que algo sea así, necesariamente alguien ha estado por encima del escrito de este libro, inspirando, motivando, soplando su propio espíritu dentro del corazón del hombre para que él escribiese, para que él pudiese transmitir la revelación de las Sagradas Escrituras. Pablo, por supuesto, está haciendo una gran referencia tanto al Antiguo Testamento, pero también a parte del Nuevo Testamento, porque en los tiempos, ya aproximadamente en el año 67, ya habían otras cartas que estaban corriendo, las de Pablo, las de Pedro, las de Juan, estaban siendo transmitidas a las demás congregaciones. Algunos de los evangelios ya estaban también escritos, estaban corriendo por la iglesia de aquella época, y Pablo les está diciendo a Timoteo: Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y podemos
por supuesto que esta es una gran verdad por el hecho de que muchos hombres a lo largo de la historia se han empeñado y comprometido sus propias vidas, a destruir la Biblia, a erradicar la Biblia. Y nos damos cuenta que después de los años y de los siglos, la Biblia sigue creciendo y hoy es el libro más leído en este sentido y más comercializado o vendido, dicho sea, decirlo de esta forma, ha sido vendido y traducido, publicado, es el libro con más publicaciones en este sentido, por el hecho de que simple y sencillamente esta es la palabra de Dios, y todos los hombres que se han levantado para destruirla, pues es una necedad en el corazón del hombre, porque es tratar de destruir a Dios mismo, y eso es algo totalmente, absolutamente imposible. La Biblia sigue siempre pujante, sigue firme en los tiempos actuales, y es porque es la palabra de Dios. Y podríamos tomar todo un tiempo para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, pero ese no es el tema central nuestro en esta mañana. Por lo tanto, el apóstol Pablo está haciéndole claro a Timoteo, diciéndole que la palabra es inspirada. Y a veces, lamentablemente, nosotros perdemos de vista ese significado, ese valor, cuando pensamos en que la Biblia es inspirado. No le damos de repente la suficiente importancia o la importancia que debiera de tener en nuestra vida. Pero Pablo está siendo bien directo a Timoteo, diciéndole esa gran verdad. La Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios mismo. Dios es el que estuvo y estaba detrás de todos aquellos hombres, impulsando, motivando, revelando al corazón de los hombres todo lo que Dios quería dar a conocer. Por lo tanto, y visto de esta forma, la segunda cosa que Pablo le va a decir a Timoteo es que debido a que las Sagradas Escrituras es una inspiración divina, es palabra de Dios, es verdad de Dios, entonces esto convierte a la Biblia en un libro útil para enseñar. Pero debemos de considerar muy bien esa palabra útil, porque esa palabra útil no está dando espacio para que ninguna otra cosa pueda ser equiparada con ella, para que nada pueda estar a la altura de ella ni por encima de ella. Porque a veces podemos interpretar el hecho de que útil es algo que hoy puedo tomarlo y que de repente puedo tomar otras cosas para atraerlo a mi vida, pero no es el pensamiento de Pablo. El pensamiento de Pablo al establecer esa palabra útil le está diciendo a Timoteo: no hay ninguna otra cosa por encima ni igualada a este libro o a esta escritura en la cual puedas ser enseñado. Y a esto pues obviamente yo quisiera hacer referencia, hermanos, al hecho de que ninguna revelación moderna puede ser equiparada a la altura de la Biblia. Lamentablemente en los tiempos actuales, muchas cosas que hombres han dicho, que Dios ha revelado a sus corazones, hoy se quieren equiparar con el mensaje bíblico, con el mensaje divino, y eso no es más que una necedad, porque Pablo está siendo vehemente, está siendo claro que nada se puede equiparar a las Sagradas Escrituras. No hay ninguna revelación moderna en la cual nosotros debamos de anclar nuestro corazón, sino solamente y exclusivamente en la palabra de Dios. Por supuesto que ninguna filosofía humana tampoco, aunque haya nacido dentro de un seno cristiano evangélico, puede ser equiparado con el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto hace entonces que las Sagradas Escrituras sea el único medio y la única forma en que usted y yo, y a través de ella, podamos ser enseñados. Pero la pregunta es, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Se ha preguntado usted alguna vez o se ha hecho esta pregunta? ¿Qué nos enseña la Biblia? Podríamos hablar o mencionar algunas cosas ligeramente con respecto a esto. Y es que uno de los propósitos esenciales de la revelación bíblica tiene que ver con la intención de Dios de darse a conocer al hombre. Dios escogió a través de todo este escrito revelarse a sí mismo, y lo que Él ha querido revelar de sí mismo, su naturaleza, su propósito, su amor, revelarlo a sí mismo a los hombres, y lo hace a través
de las Sagradas Escrituras. Si alguien o si alguno de nosotros quiere verdaderamente acercarse a conocer el nombre del Señor y a conocer a Dios mismo, no pretenda usted y no pretendamos nosotros decir que conocemos a Dios solo porque un día hicimos una oración de fe. No, ahí no conocemos al Señor, ahí tuvimos un encuentro con Cristo, un acercamiento con Dios. Pero si vamos a conocer al Señor, necesariamente tenemos que venir al estudio de las Sagradas Escrituras, porque la primera intención de Dios en la Biblia es revelarse a sí mismo, es que el hombre lo conozca. Y el segundo gran propósito que encontramos en las Sagradas Escrituras es que Dios no solamente se revela a sí mismo, sino que también revela quién es el hombre, cuál es la condición del hombre, cómo Dios ve al hombre. Pero no solamente Dios se revela a sí mismo, no solamente Dios revela al hombre quién es el hombre tal y como es, sino que también Dios revela cuál es el camino a seguir para que el hombre pueda ser restaurado, para que el hombre pueda ser acercado a Dios. Y por supuesto que esa es una de la gran revelación de las Sagradas Escrituras, y es que la Biblia revela al Hijo, revela a Jesucristo, revela la vida, revela el camino, revela la única persona a través de la cual usted y yo, como hombres y mujeres, podemos acercarnos al Padre, podemos acercarnos a Dios. Estas son tres de las grandes cosas que la Biblia enseña. Pero además de todo esto, la Biblia también nos enseña con respecto a la vida presente, cómo debemos de vivir la vida presente. Mírese que cuando leemos la Escritura nos sorprendemos, porque Dios no ha dejado por fuera ningún detalle con respecto a la vida del hombre. Dios nos enseña a vivir de una forma quieta y reposada. Dios nos enseña a vivir fuera de los afanes. Y usted dirá, pero ¿dónde enseña eso? Con solo que usted vaya al Evangelio de Mateo capítulo 6 verso 25 en adelante, usted va a encontrar toda una enseñanza, toda una forma tan hermosa, impresionante de cómo Jesús enseña a los hombres de la época, y por supuesto a nosotros también, con respecto a cómo debemos de vivir y la confianza que debemos de tener nosotros en el Señor. Pero no solamente nos enseña una vida quieta y reposada, una vida en la cual tengamos confianza y fe en Dios, sino que también nos enseña en cuanto a las relaciones. Nos enseña cómo debemos de relacionarnos con los hermanos, cómo debemos de relacionarnos en el núcleo familiar, cómo el esposo, la esposa, el padre, el hijo, los hijos y los padres deben de relacionarse. La Biblia nos enseña claramente eso, nos enseña cuál es el diseño divino para la familia. Y usted solamente necesita de repente ir a Efesios capítulo 5 y usted se va a dar cuenta cómo Dios enseña que debe de funcionar la vida en el matrimonio y por ende pues la vida también en el hogar. Pero ¿qué más podríamos decir de esto? También la Biblia nos enseña cómo administrar el tiempo, cómo administrar nuestros recursos, cuáles son nuestras responsabilidades con Dios, las responsabilidades con el prójimo, las responsabilidades con la congregación a la que pertenecemos o a la que asistimos, de la cual somos miembros. Nos enseña todo esto hermoso, lo encontramos en la Biblia. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo que la Biblia no solamente es revelación de Dios, pero por ser revelación de Dios es útil para enseñarnos. Esto significa que la palabra de Dios nos enseña, nos dice, nos explica. Y qué difícil entonces ha de ser una vida cristiana cuando no estamos siendo enseñados por la palabra del Señor. Pero la Biblia no solamente es revelación de Dios, la Biblia no solamente nos enseña, sino que también la Biblia, dice las Sagradas Escrituras, que nos redarguye en el corazón. Por eso la palabra del Señor en el verso que estamos hablando dice que es útil para enseñar, pero también es útil para redarguir. Y es que esa palabra redarguir tiene que ver con el hecho de crear en nosotros convicción. Y ponga atención, qué interesante es como Pablo
va detallando paso a paso los efectos de la palabra de Dios en la vida del creyente. Por supuesto, de todos los que nos exponemos al estudio de la palabra del Señor, no solamente descubrimos quién es Dios, no solamente nos descubrimos a nosotros mismos, no solamente descubrimos lo que es la vida y cómo debemos de vivir la vida, sino que también, hermanos, somos convencidos por la palabra del Señor. La palabra de Dios, al exponernos a ella, crea en nosotros convicción. ¿Y qué es convicción? Bueno, la convicción podríamos hablar que es certeza, es seguridad y es confianza de que esto que está escrito aquí es la verdad de Dios, es palabra de Dios. Pero ¿quiénes descubren esto? Por supuesto, los que se acercan a ellas con un corazón humilde, con un corazón abierto, para que Dios pueda traer ese redarguir o ese convencimiento. Es una convicción en nuestro corazón de que eso es verdad. Y de repente alguien podría preguntar: pero hermano, ¿qué es la verdad? ¿Sabía usted que en una ocasión le hicieron esa pregunta a Jesús? ¿Qué es la verdad? Jesús dijo: yo soy la verdad. Y alguien preguntó: ¿qué es la verdad? Y hoy en día está muy discutido ese tema en la sociedad, porque hoy para muchos verdad es un asunto que va a depender de cómo usted perciba su entorno, va a ver con las circunstancias. Pero cuando hablamos de verdad, estamos hablando sencillamente de todo aquello que corresponde a la realidad. ¿Qué significa esto? Si Dios ha dicho que el hombre es pecador, que el hombre está condenado, que el hombre está perdido, por supuesto que esa es una verdad, sea que la aceptemos o no, esa es una verdad. ¿Y por qué es una verdad? Porque Dios presenta el testimonio que acusa al hombre en su naturaleza. Dios dice que el hombre es mentiroso, y ciertamente el hombre es mentiroso, que el hombre es codicioso, que el hombre tiene avaricia en su corazón. Ciertamente eso es verdad. Por lo tanto, esa es una verdad, porque las evidencias corresponden a esa realidad y testifican que eso es verdad. Por lo tanto, cuando venimos a la palabra del Señor, no solamente aprendemos a través de ella, no solamente nos enseña, sino que también provoca convicción en nuestro corazón. Por lo tanto, alguien que no se acerca a las Sagradas Escrituras, ¿cómo podrá tener convicción de la verdad en su vida? Hoy vemos tanta, perdone la expresión, pero hoy vemos tanta flojera en muchos creyentes. Y a veces queremos hacer tantos programas para que el creyente sea fortalecido, pero no hay ningún programa que fortalezca al creyente, sino cuando el creyente asume una responsabilidad personal de venir a la palabra de Dios, de tomar tiempo para educarse en la palabra del Señor. Entonces Dios enseña, entonces Dios trae convicción de esa verdad que está aprendiendo. Pero no solamente la Biblia nos habla acerca de esa convicción, sino que nos dice que también la Biblia nos corrige. Ponga atención, nos corrige. Por décadas, por siglos, el pensamiento del hombre con respecto a la Biblia es que ha visto que la Biblia es un libro solamente prohibitivo, un libro que dice no hagas, no hagas, no hagas. Pero eso no es más que la ignorancia de entender la verdad de Dios, entender la Biblia. Porque si bien es cierto, la Biblia señala el error, pero no solamente la Biblia señala el error, sino que también la Biblia nos explica cómo salir o cómo corregir ese error. Y esto es lo hermoso de la palabra del Señor, que cuando venimos a ella podemos vernos como en un espejo, podemos mirar nuestros errores, podemos mirar nuestras debilidades, podemos ver nuestra realidad. Pero la Biblia no calla ahí, sino que la Biblia nos muestra el cómo corregir, el cómo enderezar, el cómo rectificar y el cómo reformar nuestras vidas. Y por supuesto que si alguno quiere ser renovado, quiere ser transformado, quiere ser una persona diferente, necesariamente va a tener que venir a Jesucristo, porque es lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuando habla de esta expresión de corregir, tiene que ver con eso, tiene que ver con no solamente señalar lo que está mal,
sino el cómo arreglar eso. Y para arreglar todas nuestras situaciones, necesariamente Cristo debe de estar presente en nuestras vidas. Así lo presenta el apóstol Pablo, no solo en esta escritura, sino a lo largo de todos sus escritos. Y es que esa palabra corregir, hermanos, tiene el sentido de enderezar algo, tiene el sentido de rectificar algo y tiene el sentido de reformar algo. Y eso es hermoso en la palabra de Dios, que no solamente está señalando lo malo, sino que nos dice hacia dónde dirigirnos sabiamente para una transformación en mi vida. Y lo último de este verso es que nos dice la escritura, el apóstol Pablo, que la Biblia no solamente es inspiración divina, la Biblia no solamente es útil, sino que la Biblia nos enseña, nos redarguye, nos corrige, pero ahora también la Biblia nos instruye. Y esta palabra instruir en el original en que se escribe el Nuevo Testamento en griego es una palabra muy, pero muy interesante. Fíjese que esta palabra instruir tiene que ver con entrenar a alguien. Y es que, hermanos, cuando pensamos en esto, debemos comprender de que las escrituras también, aparte de enseñarnos, de educarnos, también nos entrena. Y aquí hace una apelación el escritor a los hebreos cuando dice que siendo ustedes ya tan grandes en el evangelio, ustedes debieran de ser maestros, pero son niños espirituales. Y esto lo que está haciendo el escritor a los hebreos es que hace una interesante apelación en cuanto a esto y dice que los que son maduros, los que se han sido entrenados en la verdad, tienen precisamente sus sentidos espirituales desarrollados. Y es que qué importante es esta palabra instruir, porque tiene que ver con entrenamiento, tiene que ver con disciplina, no con desorden, tiene que ver con una persona que está siendo entrenada, está siendo disciplinada rigurosamente para alcanzar un propósito, para alcanzar un fin. Por eso, hermanos, cuando miramos esto, debemos entender que cuando nos acercamos a la palabra de Dios y nos exponemos a ella, somos entrenados. ¿Y entrenados para qué? Mire lo que el apóstol Pablo dice: para instruir en justicia. En otras palabras, somos entrenados para obrar de acuerdo a la verdad de Dios. Pues la palabra que aparece ahí, justicia, tiene que ver con el obrar de acuerdo a la palabra de Dios, que en todo caso sería obrar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y esto, hermanos, es interesante porque cuando pensamos en esta disciplina, en este entrenamiento de la palabra del Señor para obrar de acuerdo a la verdad, el apóstol Pablo en el verso 17 va a cerrar esta parte y decir lo siguiente: a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, usted y yo, seamos perfectamente y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa eso? Bueno, en palabras simples, todo aquel que ha sido enseñado, todo aquel que ha traído convicción a su vida, todo aquel que ha sido entrenado y disciplinado en justicia, está equipado y está enteramente preparado para producir buenas obras. Y que dicho sea de paso, las buenas obras no tiene que ver en este caso con el hecho de dar de comer a los pobres y a los necesitados. Es parte, pero no es el pensamiento de Pablo con respecto a esto. Así que un creyente que se acerca a las Sagradas Escrituras va a ser un creyente que va madurando, y esta es la intención de Pablo, llevar a Timoteo hacia la madurez. Y recordemos que Timoteo había sido discipulado por Pablo, era un hombre en el ejercicio del ministerio, pero sin embargo a Pablo le es necesario todavía en sus últimos momentos de vida inspirar a Timoteo hacia la madurez. Y es que, hermanos, toda persona que viene a las Sagradas Escrituras va a crecer, va a madurar, porque Dios le ministra su verdad, le proporciona su verdad, y esta persona, por supuesto, debe de crecer. Ahora, permítame cerrar esta enseñanza en esta hora. Nótese cuando dije al inicio que el verso 16
es un eje dentro de todo lo que Pablo está hablando. Así que en primer lugar, si un creyente, usted y yo, somos personas que entendemos esta enseñanza de Pablo de acercarnos a la palabra y de tener la necesidad en nuestro corazón de ir más allá de mera situaciones litúrgicas de una iglesia y meternos a conocer, a estudiar y a prepararnos en el conocimiento de la palabra del Señor, Pablo le dice a Timoteo que esa persona va a estar creciendo, va a estar madurando, va a estar fortaleciéndose y va a estar enteramente preparada y equipada para responder a las cosas que Dios le pide. ¿Y qué es en este sentido y en este contexto que Dios le pide a Timoteo y nos pide a nosotros en este tiempo? ¿Recuerda usted las exhortaciones? ¿Recuerda las exhortaciones que mencioné al principio? Alguien arraigado, cimentado en las sagradas escrituras es alguien que jamás, nunca, jamás se avergonzará de dar testimonio de Jesucristo, pues le conoce. No ha sido una experiencia religiosa, como dice un canto por ahí, sino que ha sido una transformación real en la cual ha crecido a través de la palabra del conocimiento de Dios. Sabe quién es Cristo, sabe quién es Dios, sabe quién es Él, saben quién soy yo como persona. Alguien con esta convicción, con esta relación y este nivel de relación con Cristo, jamás podrá avergonzarse de dar testimonio, tanto en la predicación del evangelio, tanto en la forma de vivir una vida ejemplar. Nunca podrá sentir pena ni vergüenza de decir quién es y en quién se cree. La persona que crece será habilitada para esto. La persona que crece en la palabra del Señor estará preparado para sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. La queja, el desánimo, la frustración y los deseos o las decisiones de abandonar la fe y de abandonar o separarse de Dios nunca estarán en sus mentes, nunca estarán en su corazón. Pues es una persona que ha crecido, ha madurado y ha desarrollado una relación más allá de un culto, ha desarrollado una relación real con Dios a través de su palabra. Estará listo para sufrir penalidades, estará listo para estar por encima de ese sufrimiento. Pero también la persona, el creyente que toma la palabra de Dios como esencia en su vida, no como requisito, sino como esencia de vida, no solamente estará listo para no avergonzarse, no solamente estará listo para sufrir, sino que estará listo para prepararse delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que ha vivido de la mejor forma que ha podido de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la cuarta razón del por qué es necesario es porque una persona que crece en la palabra del Señor, su pasión, su responsabilidad y su convicción de servir a Dios nunca podrá extinguirse. Porque sabe que al final de todo, usted y yo estaremos delante de Dios para rendir cuenta de todo lo que Dios nos ha concedido. Cuando tenemos esta verdad, entonces tenemos creyentes y tenemos una iglesia fuerte. Fuerte no porque pertenece a determinada congregación, sino que fuerte porque su vida ha sido construida en Dios a través de la palabra del Señor. Ha crecido. Y lo último que menciono es que todo creyente que crece, madura, se entrena en la palabra de Dios, será librado del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Porque todo lo que Pablo está impulsando a Timoteo a hacer a través de las Escrituras es para que Timoteo sea librado del carácter de los hombres de los últimos tiempos, cuya característica principal es amor
hacia sí mismos. Hoy no podemos negar esa realidad. Hoy no podemos desmentir eso. Hoy vivimos un tiempo en donde muchos hombres y mujeres cristianos o creyentes son amadores de sí mismos. Todo porque simple y sencillamente nunca su corazón estuvo dispuesto a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué oportunidad tiene el creyente de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios si desconoce las Sagradas Escrituras? ¿Cómo vivir una vida cristiana separado del autor de la vida? ¿Cómo vivir una vida constante en crecimiento e inmadurez, fructificando, dando fruto constantemente si estamos separados del único medio que Dios nos ha provisto para que esto sea una realidad? El deseo de Dios y la visión de Pablo hacia Timoteo es que Timoteo llegase a ser ese hombre preparado, entrenado, capacitado para producir buenos frutos en su vida. Yo le invito a usted, y esto ha sido la forma en que he querido introducir este tema, hablando de el creyente y las Escrituras. Solo tenemos una oportunidad para ser los hombres y mujeres de Dios, y esa está en las Escrituras. Está en el conocimiento y aplicación de ese conocimiento de la verdad de Dios en nuestras vidas. Así que le invito, la próxima semana, si Dios lo permite, quisiera poder compartir con ustedes un tema que creo muy valioso, a fin de poder poner en alto la importancia de las Escrituras, y es las consecuencias que hay en nuestras vidas de una vida unida o una vida separada de las Sagradas Escrituras. Jesús lo enseñó claramente, lo estableció y lo ilustró perfectamente acerca de esas consecuencias en nuestras vidas. Hoy le invito a que podamos orar ahí donde usted se encuentra. Y si usted que hoy nos mira, usted que hoy nos ve, si hay alguien allí que no ha tenido un encuentro personal con Cristo, hoy quiero decirle que el mensaje de la Biblia no es un mensaje anticuado. Es un mensaje tan actual, tan pertinente, porque la condición del hombre siempre ha sido la misma y el mensaje de Dios siempre ha sido el mismo. Dios es santo y el hombre es pecador, y de ninguna forma el hombre puede acercarse a Dios por sí mismo, porque el hombre en sí mismo no tiene esa capacidad por causa de su condición. Pero Dios no solamente demuestra su santidad, no solamente le muestra a usted su condición, sino que también Dios hace evidente y revela su amor, pero lo hace tangible a través de la persona de Jesucristo. Pues la única oportunidad que usted y yo obtenemos de acercarnos a Dios y de volvernos a Dios y establecer una relación con Dios es solamente a través de Jesucristo. Por eso le invitamos en esta mañana que si usted está apartado, se ha separado de Dios, la única forma en que podemos o que tenemos para hacer y acercarnos a Dios es a través de Cristo. Es poner nuestra fe, nuestra confianza en Cristo y en su obra en la cruz del Calvario por nosotros. Ahí donde usted se encuentra, usted puede abrir su corazón y pedirle a Dios perdón. Pedirle al Señor que le limpie de todos sus pecados y tomar la decisión de poner de hoy en adelante su vida en el Señor, su fe, su corazón en Dios. Oramos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, mi Dios, en esta mañana, por este tiempo y por esta oportunidad. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú despiertes en nuestro corazón tu palabra. Despierta en nuestro espíritu tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea despertada en nuestro corazón. Que podamos entender, Señor, la importancia de la Biblia, la importancia de las Escrituras en nuestras vidas. Que podamos comprender que la vida cristiana, Señor, no es la responsabilidad de una asociación, de un ministerio en particular.
La vida cristiana y vivirla es responsabilidad de aquellos que hemos recibido la gracia de la salvación y del perdón. Bendice en esta mañana, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendícelos, bendice sus hogares, bendice sus familias. Bendice, Señor, esta semana que iniciamos y ponemos delante de ti, Señor, si hemos de vivir y si has de concedernos la vida. Ponemos todos los asuntos, Señor, que necesitamos realizar en esta semana, para que tú, Señor, seas bendiciendo, seas guiando, Señor, nuestro corazón y nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, iglesia, antes de finalizar, queremos invitarle para este próximo martes, igual a las 7 de la noche, si Dios lo permite, a nuestro servicio de oración. Queremos invitarles también a nuestro programa Abriendo las Escrituras. Es nuestra intención proveer un recurso donde usted pueda crecer. Y es porque hemos entendido que en estos y en todos los tiempos en que nosotros vivamos o tengamos que vivir, lo único que va a sostener tu vida y mi vida es la palabra de Dios en nosotros. Y queremos invitar a los demás servicios que ya cotidianamente estamos realizando por este medio. Así que, hermanos, muchísimas gracias por este tiempo que me ha permitido dirigirme a usted. Que Dios les bendiga. Les enviamos todo el equipo que estamos acá. Le enviamos un gran abrazo a cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga y que la buena mano de Dios esté sobre ustedes en esta semana. Que Dios les bendiga, hermanos.